Wilhelm Fliess, este sexólogo y médico alemán, afirmaba que realizarse sexualmente no era necesariamente haber tenido relaciones sexuales o haber experimentado el goce del placer sexual de una manera instintal, simple y llanamente por el impulso del condicionamiento de la testosterona. No, Wilhelm Fliess, como dije anteriormente, este médico y sexólogo alemán, afirmaba que realizarse sexualmente abarcaba muchos aspectos. Era descubrir, conocer su propia sexualidad desde todas las dimensiones y desde todos los ángulos del sentir y del pensar respecto al sexo de uno mismo y por ende la expansión de toda la sexualidad, que por cierto, como decía Wilhelm Fliess, este aspecto abarca pues el sentimiento, las emociones, abarca la espiritualidad, abarca la cultura intrínseca de cada individuo. De modo que esto era lo que implicaba la realización sexual desde la perspectiva de Wilhelm Fliess. Bueno, a continuación intentaré parafrasear de una manera dinámica y con una lectura simple toda la perspectiva, la visión de Wilhelm Fliess con respecto a la realización sexual de todo individuo, ¿no? En este caso del hombre, ¿no? Bueno, Wilhelm Fliess, como dije anteriormente, afirmaba que realizarse sexualmente implicaba pues conocer profundamente, ¿no? Todo el proceso bioquímico que se desarrolla a partir de la adolescencia en todo individuo. Por lo tanto, esto implicaba comprender la propia sexualidad de cada uno, ¿no? Que incluye los deseos, las pasiones, los sentimientos que uno siente, ¿no? Por una mujer desde que empieza a sentir este despertar sexual, ¿no? Desde su adolescencia, ahí en su pubertad, algunos 12 años, 13 años, dependiendo, ¿no? Esto es variante con respecto a todas las personas. De modo que esto era lo que implicaba, por ahí empezaba el proceso de la realización sexual. De modo que se necesitaba reconocer, decía Wilhelm Fliess, las propias preferencias de uno mismo, como cuando uno empieza a explorar, a conquistar ese deseo, dándole rienda suelta, ¿no? Expresándolo sexualmente y por ende desarrollando una relación, decía Wilhelm Fliess, saludable, respetuosa, con su media naranja, con su par o su pareja ideal que elige desde su primer momento, ¿no? Respetando todos los detalles al respecto y por lo tanto dándole rienda suelta a ese deseo que experimenta todo individuo y del cual, decía Wilhelm Fliess, no debe de avergonzarse en lo absoluto. En otras palabras, decía Wilhelm Fliess, la realización o el realizarse sexualmente no se trataba, por lo tanto, de tener simple y llanamente relaciones sexuales a todo dar, ¿no? De una manera desordenada, sino de comprender y por ende empezar a disfrutar conciencialmente todos estos condicionamientos que los predispone la bioquímica de la testosterona, ¿verdad? Bueno, esto también incluía, decía Wilhelm Fliess, la exploración de la propia sexualidad individual. Aquí también entraba la orientación sexual. Wilhelm Fliess desarrolla también ese tema de la orientación sexual, es decir, no desestima
ese goce que se experimenta, ese goce que se experimenta en la homosexualidad. De modo que él como que apertura, ¿no?, sus investigaciones a este comportamiento que ha existido a través de todos los tiempos y en la noche de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, cada quien explora esto dice no es algo fijo, esto va cambiando, dicen algunos, de modo que lo importante es que la persona pueda descubrir, ¿no?, heterosexualmente, decía Wilhelm Fliess, y de acuerdo a la naturaleza, esta experiencia que siente todo hombre, ¿no?, cuando se empieza a convertir ya en un macho alfa. Por lo tanto, ese concepto de realizarse sexualmente desde la perspectiva de Wilhelm Fliess, siguiendo e intentando parafrasear toda su hipótesis de una manera compendiada, por cierto, porque las hipótesis que él desarrolla son sumamente extensas, de modo que en estos espacios de la web no se puede desarrollar. En mi canal de YouTube sí lo hago un poco más abiertamente. Decía, la realización sexual también abarca la salud, que implica el bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad de cada individuo, ¿no? Por lo tanto, todo eso tiene que ver con el comportamiento de la persona, que lo va a impulsar a tomar una buena postura adecuada ante la sociedad, ¿verdad? Una buena salud, decía Wilhelm Fliess, una buena salud sexual implicaba tener acceso a la información, al conocimiento veraz sobre los métodos anticonceptivos, decía, sobre la prevención de las infecciones, de todas las enfermedades de transmisión sexual, y a la posibilidad, por lo tanto, de disfrutar las relaciones sexuales de una manera segura y placentera. Interesante esto, ¿no? Disfrutarlo de una manera segura y placentera, que es lo más rico, es lo más saludable, que todo individuo pueda disfrutar esto satisfactoriamente, placenteramente, con su media naranja, con su par o su pareja ideal, sin hacer daño a los demás, sino gozarse consigo mismo y con su pareja que elige. Bueno, los dejo con esta reflexión de Wilhelm Fliess respecto a la realización sexual, al goce del placer sexual cuando uno llega a realizarse. Y esa realización, decía Wilhelm Fliess, es un proceso en la vida que no termina, continúa, dice, persevera, de modo que uno tiene que seguir explorando hasta el último día de su vida. Y por ende a gozar de esa sexualidad que uno mismo ha creado dentro de su propia subjetividad mental. Bueno, lo dejo hasta una nueva oportunidad. Permiso.